Padre, vamos a empezar la lectura de tu palabra y no queremos hacerlo sin la ayuda de tu Espíritu Santo, sin ti, sin que tú estés en esta reunión con nosotros y que nos hables y que nos ayudes a ver lo que está escrito, a entender lo que está escrito, pero también a saber qué podemos entender esto para aplicarlo en nuestras vidas. Te pedimos la ayuda de tu Espíritu para eso y te pedimos un espíritu de revelación, Señor, en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos un corazón dispuesto en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 38 y 39. Entonces, es la profecía de Gog y Magog, que aparte en estos tiempos es bastante como importante de repasar, ¿verdad? Es que vamos a estar leyendo en el verso 1, si estás por ahí en tu Biblia, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, y al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando seas santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo, en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 39.
Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, te conduciré y te haré subir de las partes del norte. Te traeré sobre los montes de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas. Y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado, y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos y paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos. Y cayeron todos a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora me volveré la cautividad de Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel. Me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí. Cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces estamos en una sección del libro que tenemos que repasar para entender el significado de esta parte. Estamos en la 4ª parte del libro, donde estamos hablando de la esperanza, del consuelo y la preparación para la restauración de Israel.
¿En qué momento? En el momento en el que ellos prácticamente están en el cautiverio babilónico. Entonces, a pesar de que las cosas no se ven bien, Dios les ha pues prometido una esperanza futura. Y todos esos capítulos del 33 al 39 hablan de esa esperanza que va a venir. Entonces, quiero primeramente que pienses en tu caso. A lo mejor las cosas el día de hoy, en este momento, no están tan fáciles. No se ven tan sencillas. Estás atravesando cosas complicadas. Y quizá a lo mejor es como el pueblo, a lo mejor fue a causa de nuestro propio pecado. Pero en estos dos capítulos vemos también cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel no estaba al 100 con Dios, cómo Dios fue fiel con su pueblo. Y cómo al final les va a preparar una esperanza de volverlos a traer a su tierra, pero no de una manera solamente temporal, sino para siempre. Y este par de capítulos apunta hacia ese momento de la restauración final del pueblo de Israel. Así que vamos a estar hablando acerca del pueblo de Israel en esta ocasión, y creo que nos va a ayudar muchísimo también a entender cómo debemos ver como cristianos lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente. Porque de repente un poco somos ajenos, porque pues no es la iglesia, es Israel, y de repente no le damos como la importancia, pero Israel es parte también del pueblo de Dios. Ellos son, digamos, el hijo legítimo de Dios. Nosotros los adoptados, injertados en el árbol, pero ellos son los hijos legítimos. Y esto que está pasando, esta esperanza que Dios va a traer a su pueblo, nos importa a nosotros el día de hoy. Y no solamente por ellos, sino también aparte de ahí podemos aprender muchas cosas nosotros. Entonces, creo que en primer lugar, vamos a ir por secciones, si puedo nada más darte las secciones para que vayas viendo cómo está conformado este par de capítulos. Pero en el capítulo 38 está dividido en dos grandes partes. Está dividido en quién es Gog y lo que Gog está haciendo en este momento futuro. Y también la segunda parte del verso 14 al 23, vamos a ver quién es Dios y lo que Dios va a hacer. Y en el capítulo 39, prácticamente lo que estamos viendo ya es la reivindicación, la retribución, la limpieza, el sacrificio y la reunión de Dios con su pueblo nuevamente. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 38. La primera sección habla de quién es Gog y lo que está haciendo. Para empezar, esta es una profecía muy conocida y demasiado interesante. Gog, ¿quién es Gog? Esa es la pregunta. Resulta que es un nuevo oponente del pueblo de Israel que no había sido nombrado en toda la historia del Antiguo Testamento. Tú te acuerdas de los antiguos enemigos de Israel, ¿verdad? Por ejemplo, los babilonios, que están precisamente en esta época en la que describió Ezequiel, pues cautivando a los israelitas. También estaban los asirios, ¿quién más? Los egipcios, ¿quiénes más? Los filisteos, los amonitas, los moabitas. O sea, había muchos países que habían como atacado a Israel en varias ocasiones, pero aquí se menciona un nuevo personaje que no se tiene mayor referencia en el Antiguo Testamento. Hay una similitud en Génesis capítulo número 10, pero no tiene nada que ver con esa profecía. Este es el primer nombre de esta persona aquí en esta profecía y no aparece ningún otro más que en Apocalipsis, ahorita lo vamos a ver, pero no se menciona en otro lugar. Los teólogos dicen que es un enemigo que no tiene ningún parecer con los anteriores y que va a ser levantado en un futuro. Y si te das cuenta, por Dios mismo que lo va a permitir, cómo esta persona se va a levantar, es un líder o un gobernante futuro que se va a oponer al pueblo de Israel. Es un claro oponente. Y de hecho le dice, es Gog en tierra de Magog. O sea, lo que piensan muchos es que el nombre de Gog es el nombre de este príncipe o líder o gobernante, y Magog es la tierra en la cual está ejerciendo su liderazgo, su gobernatura o su reinado, ¿ok? Y este reinado está muy interesante porque en el capítulo 39, bueno, aquí en el verso 15 de este mismo capítulo, para pronto, dice que está ubicado en el norte. Entonces, si nos haces favor de poner el mapa, número 1, te los voy a agradecer, ¿verdad? Pero si te das cuenta,
aquí hay un mapa de Israel. Dices, ¿dónde está Israel? Aquí está Israel. Es esta cosita chiquita de este lado. Ese es Israel. Entonces estamos diciendo que este pueblo de Magog está ubicado al norte. No se sabe cuál es, se debate mucho. Entonces hay varios países al norte. Mira, está por ejemplo Líbano, está aquí, ¿qué dice? Siria, está Turquía, está este que se llama Armenia, está Azerbaiyán y este que se llama, no lo alcanzo a ver, pero este de acá, este es Rusia. Ajá. Y este es, bueno, Kazajstán. Y aquí está Ucrania, donde está la guerra ahorita bien intensa, ¿verdad? Entonces, cuando dice que es del norte, hay muchas probabilidades realmente acerca de decidir de qué se refiere, ¿no? Algunos incluso como que le van mucho más a que sea Rusia, incluso comparan el nombre de Mesec y Tubal con Moscú y una ciudad que se llama Tobolsk. Moscú y Tobolsk, pero muchos dicen, ¿sabes qué? Aunque pareciera que comienza con la misma letra, no tiene nada que ver, o sea, y bueno, sí, la verdad no se ve tan claro. Ahora, aquí también en el verso número 2 dice príncipe soberano, pero en algunas traducciones dice príncipe de Ros, R-O-S, Ros. Entonces algunos dicen, claro, Rusia, y claro, Moscú y Tobolsk, entonces como que dicen, claro, debe ser Rusia, pero la mayoría de teólogos no aseguran esto. Ajá. Sino más bien es una gran probabilidad y no es para decir que se refiere a estas ciudades, pero sí puede ser que sea Rusia, puede ser. No se sabe exactamente y coincidiría con el punto de que es un rey que no se había mencionado antes entre los enemigos oponentes del pueblo de Israel. Entonces eso está interesante. Y también algunos piensan que debe ser Rusia, porque este rey ejerce dominio sobre varias ciudades, por ejemplo, Magog, Mesec, Tubal, y son varias que aparecen por allí. Entonces piensan que hablan más que de tres ciudades, más bien de toda una región. Entonces esto apoya esta teoría, pero ¿qué te puedo decir? No lo sabemos con exactitud, por eso es tan misterioso esta profecía de Gog y Magog. ¿Ok? Ahora, Flavio Josefo, que creo que es uno de los historiadores serios a considerar, porque es muy famoso, es judío en la historia, él ubica precisamente esto de Magog, la tierra de los escitas, que es esta que te decía aquí, que está aquí, esta región entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Esta pequeña franja al sur de Moscú es la parte de los escitas, que supone que por ahí quedó el arca de Noé, ¿verdad? Y que dicen que todos caben y caben bien. Para los que entendieron. Bueno, pero entonces dicen que está por aquí en la región de los escitas. Entonces, pues no lo sabemos. Él ubica ahí, ¿no? La ciudad de Magog, pero te decía, no hay una cosa concreta. Ahora, también es como, esta primera sección habla de la identificación entonces de este hombre Gog y dónde está reinando, pero te decía, es un poco difícil saberlo. Ahora también, lingüísticamente hablando, en Rusia sí hay como palabras Gog, o sea, y creo que también hay una ciudad llamada Gog. Entonces es un poco probable, ¿sabes? Bueno, nada más para dejarlo hasta ahí, pero hay algo que dice aquí en esta primera sección. En esta primera sección del verso 1 al 5 está identificando quién es Gog. Ajá. Y entonces es un rey, es un líder, es un oponente, está en tierra de Magog, está al norte, ¿verdad?, de Israel. Y también dice que Dios está contra él. En el verso número 3 dice, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Entonces es un enemigo del pueblo de Israel. Y ahí nada más hay una breve descripción de su ejército que tiene. En el verso número 4, ¿te das cuenta? Tiene un ejército de caballos y jinetes, todo un ejército en todo equipados, con paveses, escudos, espadas, etc. Ahora, nada más aquí haciendo un comentario. Si tú lo lees textual, ¿no? Estarías pensando así de, ¿what? O sea, el día de hoy ya no se pelea ni con caballos ni con espadas, ya agarras un rifle o agarras un misil, ¿estamos de acuerdo?
Pero ponte en el contexto de aquel entonces. O sea, sería difícil que el Señor nos dijera, sin conocerlo, es que se van a atacar con misiles. Y tú dices, ¿misil? ¿Qué es eso de un misil? Entonces algunos piensan simplemente que está usando un lenguaje que pueden entender en la profecía a aquellas personas. Pero no necesariamente significa que van a estar peleando con caballos, ¿ok? Pueden ser nada más un lenguaje para explicar que va a tener un gran ejército este líder, ¿ok? ¿Se entiende? Ahora, es la primera parte donde identifica a este hombre Gog. Ahora, está muy interesante y de una vez te lo voy a decir. En el capítulo de Apocalipsis 20, va pronto, ¿no? Porque pues ¿para qué, no? Ya es bien tarde y hace frío. Entonces, en el verso 7, fíjate lo que dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿A quién dice ahí? Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Por qué te llevé a Apocalipsis 27 y 8? Pues porque ahí es la única parte del Nuevo Testamento que menciona a Gog y Magog, y aquí menciona algunas cosas muy importantes, pero una que te quiero llamar tu atención. Mucho se debate cuándo va a suceder esta batalla, y hay varias posibilidades según los teólogos, ¿ok? Entonces aquí yo quiero por lo menos proponerte 3. Esta que está diciendo es muy clara, ¿estás de acuerdo? ¿Cuándo va a ocurrir? Después del reino milenial de Jesucristo. ¿Cuál reino milenial? Bueno, lo que pasa es que la Biblia nos explica que va a haber un momento en el que el Señor Jesús va a regresar a instaurar su reino de manera presencial, terrenal, y ese es el llamado Día del Señor. Es una época que comienza con el regreso de Jesús, comenzando por el rapto, la gran tribulación, que son 7 años. Después de esos 7 años de gran tribulación, en donde se va a desenmascarar el anticristo y va a atacar al pueblo judío y a aquellos que se conviertan a Cristo en ese momento, va a terminar los 7 años y en ese momento va a regresar Jesús y va a hacer una guerra contra todas las naciones que se estaban oponiendo a Israel, y van a hacer guerra contra Jesús. Pero Jesús con la palabra de su boca, va a destruir a todas esas naciones que se juntaron en ese momento en el valle de Megiddo, que es Armagedón, pero va a echar al anticristo y al falso profeta, que son 2 de las 3 deidades paganas, ¿verdad? Y los va a arrojar al lago de fuego, es lo que dice. Pero a Satanás no lo va a echar al lago de fuego, a Satanás lo va a encadenar durante 1000 años. Y en esos 1000 años Jesús va a reinar en la tierra de manera presencial, aquí, de vuelta. Vas a ver su trono, vas a verlo ahí en el monte de Jerusalén, ahí va a estar. Claro, si eres cristiano, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver. Y ese es el reino milenial de Jesús. Pero terminando los 1000 años, dice este versículo, que Satanás será suelto de su prisión. Y me llama demasiado la atención, que dice que va a salir a engañar a las naciones. Esta no es la primera vez que pasa algo así. Satanás se ha estado encargando de engañar a las naciones durante toda la historia de la humanidad. O sea, ¿qué me dices? Desde Babel, desde Eva, engañó a Eva y hizo pecar a tantos en la historia, ¿verdad? Tentaciones y cosas así. Pero hablando de naciones, Babel, una gran nación que, pues, o sea, ahí estaba, ¿no? Engañándolas, haciéndoles pensar que ellos podían llegar al cielo por sus propios esfuerzos y todo este asunto religioso y político y social contra Dios, ¿no? Pero después así pasó, ¿no? En toda la historia, en muchas épocas, ¿no? Ha engañado a naciones y en la gran tribulación, cuando acabe cuando regrese el Señor Jesús y venga la gran tribulación, los que te decía, los 7 años de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, también en Apocalipsis, capítulos anteriores, en el capítulo 19, habla de una batalla de las naciones contra Jesús. O sea, esto ya había pasado pues al comienzo de los 1000 años.
Pero terminando los 1000 años, otra vez vuelve a engañar a las naciones. ¿De qué me habla esto? Que aunque Jesús va a venir a reinar durante 1000 años, realmente no todos van a ser creyentes, aún teniendo al Mesías ahí reinando en Jerusalén. Y van a ser engañados al final de este milenio, otra vez por el mismo Satanás. Entonces imagínate, nada más de aquí puedo yo desprender algo, familia. No nos creamos tan poderosos, ni tan firmes, ni tan acá, pues. Porque si Satanás va a engañar a las personas aún teniendo al Mesías enfrente, entonces tengamos mucho cuidado nosotros de volvernos soberbios y pensar que nosotros no nos va a engañar, que estamos bien y que nosotros no somos vulnerables. El pecado evitar es el orgullo. Entonces, más bien, recordemos lo que dice Jesús, ¿no? Velemos y oremos porque la carne es débil, porque nuestro adversario, el diablo, está buscando alrededor a quien devorar y nosotros estamos expuestos. Y por eso necesitamos estar cobijados bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces tenemos que estar pegados al Señor, pegados a la raíz. Ok. Pero entonces, este momento dice que va a volver a engañar a las naciones después del milenio. Y entonces todas las naciones a una se van a juntar contra Jesús y van a volver a pelear contra Jesús. ¿Qué osadía? Y qué necedad, y aparte qué cosa tan más totalmente ilógica, porque ¿quién le va a ganar a Jesús? Aunque todos se junten, no van a ganarle, pero dice que se van a juntar de los 4 ángulos de la tierra. Metafóricamente habla de, pues todas las naciones del mundo en aquel momento se van a unir contra Israel y contra Jesús. Y dice aquí a Gog y Magog. Entonces aquí Gog puede referirse precisamente a este líder del que estamos hablando que reinaba en Magog, o puede mencionarlo en Apocalipsis 28 solamente como una manera de decir que todas las naciones gobernadas por Gog y Magog, o sea, toda esa región, van a levantarse para la batalla. Cualquiera de las dos puede ser probable, ¿ok? Ahora, dice aquí que el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ok? Bueno, ahora, no me quiero adelantar. Ahorita vamos a regresar a esta parte de Apocalipsis 20, al desenlace, pero regresemos a Ezequiel 38, porque también tiene aliados este líder, ¿ok? Bueno, pero te decía, sí es cierto. La primera postura dice que esta batalla se va a llevar a cabo después del milenio, que es lo que está muy claro ahí. Pero te tengo un par de propuestas. Cuando tú lees la profecía, ya tienes un rato leyendo la profecía, te das cuenta que la naturaleza de la profecía no es solamente en un momento, sino que la mayoría de profecías tienen como antesalas, tienen como varios cumplimientos parciales que son como una especie de sombra del gran cumplimiento total en algún momento futuro. Y eso pasa con muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, el reinado de Jesús. Cuando Jesús hablaba de la llegada del Mesías príncipe, sí, hablaba de cómo Jesús vino y entró por las puertas del templo, el Mesías príncipe de Daniel 9, pero aunque decía que había llegado el rey, el Mesías, sí llegó, pero no llegó a gobernar de la manera en cómo los judíos pensaban que iba a reinar, sino simplemente llegó como un siervo humilde a entregar su vida y a pagar el pecado. Pero después vendría como rey presencialmente en esta época del milenio, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es una profecía que se cumple, pero parcialmente, y después se va a cumplir completamente, pero después de esto que estamos viendo del milenio, ahora sí, cielos nuevos y tierra nueva, y va a reinar para siempre. Entonces, si te das cuenta, las profecías siempre son así, tienen como pequeños cumplimientos, pum, 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 hasta que llega el gran desenlace, ¿no? Es como las series, algo así. Y así con un buen de cosas, ¿no? Igual a Babilonia, ¿no? La Babilonia, que es el enemigo de los israelitas, iba a tener su fin, y sí tuvo su fin en la época de Jesús, un poco antes, ¿verdad? Porque la destruyeron los medopersas, pero después se va a levantar la gran Babilonia en un futuro y también va a ser destruida, y todo esto. Te lo cuento porque la profecía tiene esa naturaleza, ¿no? Y yo creo que es muy probable que de la misma manera suceda aquí. Aunque un cumplimiento futuro después del milenio va a ser un cumplimiento total,
Yo creo que ha estado cumpliéndose esto de maneras parciales o como una sombra de manera parcial. Y por eso algunos piensan que pueden haber dos posibilidades de que suceda algo parecido antes de la gran tribulación, al final de la gran tribulación y al último lugar, después del milenio. Por eso algunos están esperando que pueda suceder algo que tenga que ver con Rusia contra Israel. Y antes cuando leíamos esto hace unos 10 años, no nos imaginábamos que pudiera ser tan pronto. Pero hoy la guerra, como están las cosas, todo apunta a que Rusia e Israel están a punto de darse tener un gran conflicto, ¿sabes? Y eso nos haría pensar entonces, pues al menos temporalmente o parcialmente, ¿quién sería Gog? ¿De qué líder está hablando? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pudiera ser que se levantaría un líder que sería muy poderoso, que atacaría a Israel. No sería el cumplimiento total, pero podría ser un líder. Podría pasar esto antes de la gran tribulación o después, al final de la gran tribulación, en la llamada del juicio de las naciones, donde va a las naciones a pelear contra Jesús, en donde va a ser capturado el anticristo y el falso profeta. En ese momento, después de los 7 años de la gran tribulación. Pero te decía, no sabemos exactamente. Pero una cosa sí sabemos, de quién habla el cumplimiento total. ¿Sabes quién es Gog? En el capítulo 39, en el verso número 11, habla de que Gog es el gran dirigente de una gran multitud. Y cuando leemos Apocalipsis 20, ahorita te digo que vamos a estar viendo para acá, pero ahí dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este par de versículos pone a Satanás como el dirigente de todas estas confederaciones de países que se van a reunir para atacar a Israel y al Mesías. Entonces el cumplimiento final de quién es Gog es Satanás. Pero puede ser que la antesala, ¿no? Te decía, esos cumplimientos parciales anteriores pueda ser otro líder. Entonces no se tiene claro, pero puede ser. Bueno, pero definitivamente también lo pensaría de esta manera. Si hubiera un líder antes de la gran tribulación o al final de la gran tribulación, obviamente que todo esto es obra del diablo. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién se quiere meter contra Israel? ¿Quién se quiere meter contra Jesús? Por eso yo creo que, pues, sea que sea un hombre o no, es diabólico, definitivamente. Bueno, ahora sí, nada más mencionando rapidísimo. Entonces, regresando a Gog y Magog, ¿no? Este líder, ¿no? En sus etapas preliminares o en el cumplimiento total, está asociado con Persia, Cus y Fut. Persia, si nos das el favor de poner la otra lámina. Persia era un gran imperio en aquella época. El día de hoy ya no existe Persia, ¿no? Pero era toda esta región. Aquí está Jerusalén, ¿no? Pero Persia era todo esto, o sea, era la parte de Irán, lo que es el día de hoy, Irán, Irak, Siria, Turquía, un poco de Arabia, más bien toda Arabia, y era Libia y Etiopía. Entonces, probablemente habla de toda esta región, aunque la capital de aquel tiempo estaba por acá al sur. La capital persa era una de las ciudades más importantes por acá, donde está el Golfo Pérsico, por supuesto. Ahora también menciona aquí otro aliado que es Cus y Fut. Cus se refiere a Etiopía, dicen los historiadores, arqueólogos, y Libia es Fut, es lo que dicen muchos de los arqueólogos, ¿no? Pero como sea, si te das cuenta, no solamente entonces está hablando de los del norte, está hablando de varios de por acá probablemente, o de acá. Ahora, en el verso 6 dice que está Gomer y la casa de Togarma. Gomer sí se le ubica más como Turquía, y la casa de Togarma como Armenia, que es la zona que está por acá. Entonces, lo que quiere decir este pasaje es que va a aliarse
este enemigo del norte, quien quiera que sea, con todos estos países contra Jerusalén. Entonces es una batalla que jamás se ha hecho en toda la historia. O sea, ahorita está peleándose Irán, está peleándose Líbano, Siria y como que quiere entrarle ya a Rusia, ¿no? Pero aquí en este momento todos van a estar en contra de Jerusalén. Pero también dice que esto es obra de Dios. Él le dice a Gog, le dice, tú prepárate porque te voy a traer a la tierra prometida. O sea, es algo que Dios está haciendo. ¿Y qué podemos entender de eso? Que aunque ellos lo hacen con motivaciones muy personales y equivocadas, realmente Dios es soberano sobre todas estas cosas. Dios va a permitir estos grandes ataques porque Él tiene un plan. ¿Y este plan cuál es? Ya te sabes el final de la película. Traer esperanza al pueblo de Israel. La salvación completa y total del pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Y cómo? Pues los va a destruir. Va a hacer que vengan, Él va a permitirlo, Él los va a alentar para que vengan y cuando vengan va a ser, ahora sí que sándwich de naciones. Los va a acabar. Los va a traer a la olla para cocinarlos. Qué fuerte. Ahora, también, algo que apoya al hecho de que esto va a ser en los últimos días, si te das cuenta en el verso número 8, en el verso número 14, en el verso número 16 y en el verso número 17, en el verso número 18, en el verso número 8 del capítulo 39, varios versículos hablan de lo mismo. Hablan de una frase que dice, de aquí a muchos días, o en aquel tiempo, o al cabo de los días, pero habla de los últimos tiempos, de los tiempos postreros, habla del final de la historia humana tal como la conocemos. Entonces, por eso yo creo que es más factible decir que esto es después del milenio, pero pues ahora sí que no lo sé. Bueno, también algo que vemos aquí entonces son sus uniones que tiene este líder político, ¿no? y religioso contra Israel y contra Jesús. Y me llama la atención algo que también apoya mucho esta teoría. Si te das cuenta, el momento en el que ataca este hombre es en el momento en el que Jerusalén ya fue sacada de las naciones y todos ellos, dice el verso 8, morarán confiadamente. En el verso número 11 también dice, habitan confiadamente, tranquilas, indefensos, sin muros, sin cerrojos ni puertas. ¿El día de hoy se ve eso? No se ve eso. Tú vas a Jerusalén y, o sea, está lleno de muros porque los musulmanes y los, ¿cómo se llama? Y los judíos y los cristianos y todos los que están ahí, si se pasan del muro hay guerra, bro. Entonces no se pueden juntar, están peleadísimos. Y, ¿sabes? Por eso hay un chorro de muros, pero entonces no se ve que esto pueda ocurrir el día de hoy todavía. El momento en el que va a ocurrir va a ser cuando ellos estén confiados, morando confiadamente. Ahora, hay una probabilidad de que ocurra algo como una sombra antes del cumplimiento total. ¿Por qué? Aunque el día de hoy, digamos, no están viviendo ya tranquilamente y confiadamente, ya es una nación. Ya existe la nación de Jerusalén. En el 48 se volvió a formar la nación de Jerusalén. Y bien que mal, digamos que tú vas por las calles de Jerusalén, pues ahí los ves caminando. O sea, si suena ahorita ya hay guerra, ¿no? Pero hace unos poquitos años estaban muy tranquilos. O sea, casi no había como, después de la guerra de los 7 días, todas esas guerras que pasaron, pero no había un movimiento así. Estaba muy tranquila la nación de Israel, realmente. Entonces, puede ser que hable de que está muy pronto a suceder algo. Pero evidentemente todavía tienen cerrojos y todavía tienen muros y todavía tienen cosas así. Entonces lo veo difícil que tenga un cumplimiento total, al menos antes de la gran tribulación, en esos pocos días. Pero bueno, es eso. Ahora, hay otro dato del verso número 10 al 13. La motivación de este rey es un mal pensamiento. Su motivación simplemente es de dos tipos. La primera está en el verso 11 y la segunda en el verso número 12. La primera es que, pues mira, no tienen ningún tipo de protección. Yo por eso creo que es en el milenio. ¿Quién se va a querer meter con Jerusalén y con Jesús en el milenio? ¿Me explico? Pero bueno,
Entonces yo creo que eso va a suceder, pero no importa. Te digo, va a haber este hombre, esta persona que está sin ningún tipo de seguridad, toda la nación, y lo va a ver como una oportunidad. Pero la segunda razón está en el verso 12, codicia, pura codicia. Él va a querer ver este pueblo como algo para provecho de su nación, algo muy rentable, algo muy... Pues hay riqueza. Si vas a la tierra de Israel, es rica en minerales, exportadores de verduras, o sea, es la tierra que fluye leche y miel. Lo va a ver y va a decir, mira, está el tesoro abierto y nadie dice nada. Entonces, la codicia lo mueve. Y esto es algo que es muy característico del diablo, ¿no? Porque el diablo es el que luego nos engaña para que tú veas este fruto de este árbol codiciable y rico para comer. Qué interesante el carácter de esta persona. Pero entonces, ese es el punto, la codicia, ¿no? Va a querer la tierra para él. Bueno, entonces son sus motivaciones. Incluso Sabá y Dedán se van a unir por lo mismo. Va a decir, bueno, yo no le entro, pero pues ahora sí que si me compartes, pues mochila para los cuadernos, ¿no? Es la actitud de Sabá y Dedán, que son otros dos aliados de este líder diabólico. Bueno, y del verso 14 al verso número 16 habla acerca de la manifestación ya como tal del Señor. Después de quién es Gog y lo que va a hacer, empieza hablando esta segunda parte del capítulo 38 de quién es Dios y lo que va a hacer. Dios, ¿quién es? Es el Dios de Israel. Lo dice en varias partes también en el capítulo 39, pero Él es Dios, el Dios de Israel. ¿Y qué va a hacer? Dice que lo que va a hacer es, aunque ellos van a venir como nublado, Él va a venir y va a ser santificado en ti, oh Gog, le dice. ¿Qué significa esto? Que lo va a destruir. Y todo el mundo se va a dar cuenta que Dios no es cualquier Dios, Él es un Dios santo, santo, santo. Se va a santificar en Gog. Y todas las naciones lo van a ver. Entonces aquí lo que estamos viendo es que así como Gog se va a manifestar, también se va a manifestar Dios justo después de que se manifieste Gog, ¿verdad? Y también hay una manera en cómo dice que va a manifestarse Gog, como con nublado. ¿Qué significa esto? Muchos piensan que habla acerca de un ataque aéreo, perdón, es el frío. Pero puede ser, aunque también algunos piensan algo más simple. Dicen, eso de nublado tiene que ver más bien con que es algo inevitable y devastador. Es una destrucción completa que viene de todos los pueblos contra Jerusalén. Cualquiera de las dos yo creo que puede tomarse en cuenta, ¿verdad? Pero entonces así se va a manifestar, pero dice, yo te voy a traer sobre mi tierra para que las naciones, ¿qué dice? Me conozcan. ¡Wow! Dios se va a manifestar ante las naciones para que se den cuenta que Dios es Dios. Y del capítulo número 17, verso 17, también es para que se cumpla la palabra de Dios dicha por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué profetas, no? ¿Qué profetas dijeron acerca de un evento así? No habla de Gog, pero sí habla de un evento de un juicio. Y eso habla Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 12, Salmo 2, Isaías 29, Joel 2:20, Joel 3:9 al 21, entre varios otros. Pero todos ellos hablan acerca de cómo vendría el enemigo a querer destruir y cómo es que Dios va a destruir al enemigo. Entonces va a cumplirse la palabra de Dios y todo esto indica que Dios es soberano, ¿verdad? Bueno, del verso 18 al 20 habla de cómo, a pesar de que van a venir como nublado y como muy ensoberbecidos pensando que van a ganar, Dios los va a humillar. Dice, van a venir como nublado, ¿no? ¿Quién nos va a tirar bien poderosos desde el cielo? Pero dice, pero los voy a hacer caer. Es una humillación completa. Y no solamente eso, sino que va a infundirles temor a todos los habitantes de estas naciones que los van a querer atacar. ¿Con qué les va a infundir temor? Pues unos piensan que es por el temblor que está en el verso 19, pero yo creo que el temblor solamente es una manifestación de que Dios mismo va a descender y va a atacar a las naciones. Por eso en el verso 20 dice, temblarán ante mi presencia. Entonces yo creo que más bien es eso. Porque un terremoto, pues ya, ahora sí que ya tiembla y dices,
Microsismo, otra vez, ¿no? O sea, ya ni salgo o no salgo, nada, no sé qué va a salir. ¿Sabes? Aunque temble muy fuerte, ya como que dices, ok. Pero aquí estamos viendo muchas naciones despavoridas. Yo creo que es la presencia de Dios la que está infundiendo ese temor. Y dice que va a subir su ira y su enojo, de la cual habla el Salmo 2. Es una persona airada. El Salmo 2 habla de Dios estando airado contra las naciones. Y en el verso 21 al 23 la litigación, que significa voy a contender contigo, voy a pelear contra ti. Dios, ¿quién va a pelear contra Dios? Entonces vemos aquí cómo Dios mismo va a pelear contra ellos y pues el efecto es todo eso que vemos en el verso 22. Esas señales del verso 19 y verso 22 se parecen mucho a Apocalipsis 16, donde habla de terremotos y granizo y fuego y azufre y todas esas señales. Entonces algunos por eso piensan, pues ¿de qué habla? ¿De antes de la tribulación? ¿De después de la tribulación? ¿O del milenio? Entonces es imposible tratar de decir en qué momento, porque puede ser que en esos 3 momentos ocurra algo así. En Mateo 24, cuando Jesús da la profecía de los últimos tiempos, habla de terremotos antes, como principios de dolores. Después habla de terremotos a la hora de la gran tribulación, donde están los sellos y las trompetas y todo esto, pero después también al final de la gran tribulación. Entonces es difícil saberlo. Y también eso de fuego y azufre, eso sí es muy evidente al final de la gran tribulación, cuando se terminan de romper ya como tal las señales, ¿verdad? Las copas, los sellos, todas esas cosas que vemos ahí en Apocalipsis. Bueno, entonces, en el verso 23 y en el 16 está el propósito, para que Dios sea santificado, ¿verdad? Para que todos reconozcan quién es Dios. Bueno, ya vamos a acabar, familia, ¿ok? Capítulo 39 habla de que, a pesar de todo este desastre que se ve, de toda esta batalla que se ve, en el capítulo 39, Dios está reivindicando el honor de su nombre. Todo mundo hasta este día lo ha pisoteado, ha blasfemado. ¿Cuántas cosas? Nada más en las Olimpiadas, qué sarta de cosas estaban diciendo en contra de nuestro Dios, tan horrendas, inimaginables, que alguna vez pudieran decirlo a nivel internacional, pero nunca más va a volver a dejar profanar su santo nombre. Eso significa que va a llegar el momento en el que va a llegar a haber una justicia completa de Jesús. Y nadie más va a volver a hacer esto. Entonces esto significa la destrucción de todas las naciones que están en contra de él, pero también habla de que él por fin va a reivindicar el honor de su nombre. Por fin. El cual es santo, ¿verdad? Eso es de lo que habla la primera sección. Habla también de una retribución del capítulo número 8 al 10. Y esa retribución viene con fuego. Es lo que vemos ahí en el verso 6 y en el verso número 10. Es una retribución. Y me encanta porque no solamente Dios va a reivindicar el honor de su nombre, sino que su mismo pueblo Israel va a ser quien va a quemar las armas de los enemigos. ¿De qué me habla? De una retribución en donde el pueblo va a participar en ello. Dios va a usar a su pueblo Israel para retribuir venganza. De hecho, me gusta el verso 10 porque dice, fíjate, despojarán a sus despojadores, robarán a los que les robaron, dice Jehová. El Señor es como les van a dar una sopa de su propio chocolate. Es retribución. Yo sé que tú y yo cuando vivimos injusticias, estamos pensando, ¿qué hacemos? Y tú así, oh, le digo, no le digo, le respondo, no le contesto, ¿qué le digo? Oh, no le digo, Señor, está bien, tú me dices que no le diga, que no pague a nadie mal por mal, que tuya es la venganza, que confíe en ti, y todo eso, Romanos 12. Y te callaste y no dijiste nada. Pero en este momento, familia, por fin va a venir el momento en el que Dios va a decir, ok, te aguantaste, ahora ven conmigo porque vamos a retribuirles. Entonces ese es el momento. En el verso número 11 también habla acerca de limpieza. ¿Por qué? Porque como Jesús va a matar a todas estas naciones, de hecho la descripción es muy fuerte, ¿no? Las va a matar y el lugar de sepultura va a ser el valle de Amón-Gog, que es el valle de Armagedón, y también es el valle llamado Megiddo, es el mismo, que está al norte del lago de Galilea, y es un gran valle muy grande al occidente de Nazaret,
ahí está ese valle entre el mar el Mediterráneo y Nazaret, está muy grande, y ahí es donde se va a lidiar esta batalla final, es la batalla final, ¿verdad? Bueno, pero dice que va a ser tal la matanza que van a estar levantando los cuerpos, van a estar enterrando los cuerpos por 7 meses. ¿De qué estamos hablando? Y cuando habla de limpieza, habla precisamente de enterrarlos, porque la muerte y la sangre, ceremonialmente, ¿te acuerdas qué? Era inmunda, hacía inmunda la tierra y están limpiando la tierra, enterrando los cadáveres. Ajá. Y lo que está hablando es, por fin, se acabó. Vamos a lavar todo esto y no va a quedar ni rastro de esto. Van a enterrar los cadáveres, ¿no? Y dice que van a haber unos sepultureros que van a estar haciendo el reconocimiento de toda la región, a ver quién otro muerto quedó por ahí. Van a poner una señal, aquí hay un muerto, van a después venir y los van a enterrar. Pero habla de una limpieza total. Bueno, entonces habla de una limpieza y en el verso 17 al 20 de un sacrificio, está muy fuerte lo que dice, es como un banquete, ¿no? Bienvenidos al banquete de la cena del Señor. Pero ahora la cena son los enemigos, las naciones que siempre se opusieron a Jesús. Decía mi pastor Ibert, si tú no comes del Hijo del Hombre y participas de la cena del Señor, tú serás la cena del Señor. Entonces, pues sí, tiene razón. Y al final del verso 21 hasta el 29 del capítulo 39 habla de cómo Dios va, así como este Gog, este personaje Gog, reúne a sus confederaciones, hace una confederación de naciones para pelear en contra de Israel y del Mesías. En esta sección ya no hay ningún enemigo, ahora es Dios el que va a hacer una confederación, por así decirlo. Una reunión, ¿cómo dijimos que decía? Una coalición, gracias, una coalición, pero de los santos, de sus santos. Y va a unir a todas estas personas que fueron fieles al Señor, que creyeron en Jesús, las va a reunir. Y esto está en el verso 21 al 29. Pero especialmente aquí se enfoca en Israel, porque es el pueblo del Señor, y lo va a reunir. Nunca más va a volver a ser dispersado otra vez. Nunca más van a poder volver a sentir vergüenza, ni nada, los va a reunir. Y algo que es muy importante en el texto es que no fue por algo bueno que hizo Israel. ¿Te das cuenta? Sino que ellos todo el tiempo se rebelaron, pecaron, pero dice, pero no importa, verso 25, volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Lo está diciendo, ustedes se rebelaron y se rebelaron y se rebelaron, pero yo voy a cumplir mis promesas, porque el santo nombre de Dios está de por medio. Y Él es fiel. Así que lo va a hacer a pesar de que el pueblo no haya sido fiel. Y cuando lo vean, el pueblo, ¿qué va a hacer? Se van a avergonzar. Pero todos lo van a saber y Dios va a rescatar a su pueblo. Terminemos con este pensamiento, familia. Por un lado está bien confrontante todo lo que estamos viendo, ¿no? Pero quiero solamente que te vayas con este pensamiento. A pesar de las cosas que no están bien en nuestras vidas, Dios es fiel. Dios es demasiado bueno, demasiado compasivo, demasiado perdonador, demasiado amoroso, demasiado lleno de gracia, demasiado... No va a retirar sus promesas contigo ni conmigo. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y tú y yo tenemos un buen de fallas, pero es por gracia. Deleítate en eso. Pero entonces, ¿no? Creo que ninguno de nosotros quiere llegar allá a ser avergonzados cuando regrese el Señor. ¿Qué puedo hacer entonces? Entonces es momento de empezar a dejar de ser un rebelde con mi papá bendito que me salvó y empezar a ser un hombre obediente a mi papá. ¿Te parece si terminamos con una oración? Señor, muchísimas gracias por este pasaje, Señor, tan increíble que nos dejaste como legado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar en ti como tú le estás dando esperanza al pueblo. Danos esperanza en nuestras vidas de cómo tú eres fiel con nosotros, Señor. Simplemente te amamos y ayúdanos a conocer esa fidelidad, abrazarla y agradecerte con nuestras vidas. En el nombre de Jesús.